En una reunión, mis padres me informaron que su herencia sería solo para mis hermanos, por lo que decidí no seguir pagando sus cuentas. Era un domingo por la tarde, el tipo de día que normalmente asociaba con la tranquilidad y el descanso. El sol se filtraba por las cortinas de mi apartamento, creando un ambiente cálido y acogedor. Pero esa tranquilidad se rompió cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba tranquila, casi indiferente, como si no estuviera a punto de cambiar mi vida para siempre. «Ven a casa, tenemos algo importante que discutir», dijo. No dio más detalles, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, preguntándome qué podría ser tan urgente. Mis padres no solían ser dramáticos, así que sabía que esto no era una llamada casual. Durante el trayecto a su casa, repasé mentalmente todas las posibilidades. Estarían enfermos, habrían decidido vender la casa, o tal vez querían hablar de algún problema familiar, pero nada de lo que imaginé se acercaba a la realidad. Al llegar, me recibieron con una sonrisa tensa. Mi madre me abrazó con más fuerza de lo habitual, y mi padre me dio una palmada en la espalda que parecía más un gesto de consuelo que de saludo. Nos sentamos en el salón, y el ambiente era tan denso que casi podía tocarlo. Finalmente, mi padre tomó la palabra. «Hijo, hemos decidido hacer algunos cambios en nuestro testamento», comenzó, mirándome directamente a los ojos. «Después de mucho pensarlo, hemos decidido dejar todo a tus hermanos. Creemos que es lo más justo». El mundo se detuvo por un momento. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. «Todo a tus hermanos». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían excluirme de esa manera? Intenté mantener la calma, pero las preguntas brotaron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? Mi voz temblaba y sentía un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Mi madre intervino, intentando suavizar el golpe. «No es que no te queramos, hijo. Es solo que tus hermanos tienen más necesidades que tú. Tú siempre has sido más independiente, más capaz de salir adelante por ti mismo». Esa justificación solo empeoró las cosas. Así que me castigaban por ser independiente, por no depender de ellos. No podía entenderlo. Había trabajado duro toda mi vida, había tomado decisiones difíciles para asegurarme de no ser una carga para nadie, y ahora me estaban diciendo que eso era precisamente lo que me excluía de su herencia. Intenté argumentar, intenté hacerles ver lo injusto que era, pero fue inútil. Sus mentes estaban hechas, y nada de lo que dijera iba a cambiarlas. Salí de su casa con el corazón destrozado y la mente llena de preguntas sin respuesta. En los días siguientes, el resentimiento comenzó a crecer dentro de mí. Cada vez que pensaba en lo que habían hecho, sentía una mezcla de ira y tristeza que me consumía por dentro. Había sido siempre un hijo responsable, había estado ahí para ellos en todo momento, y ahora me sentía como si todo eso no hubiera valido de nada. Fue entonces cuando tomé la decisión. Si ellos habían decidido excluirme de su vida de esa manera, yo también podía tomar mis propias decisiones. Dejé de pagar sus cuentas. Había estado ayudándoles con sus finanzas durante años. Les pagaba las facturas, les gestionaba sus cuentas bancarias, me aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero ya no. Si ellos no me consideraban parte de su familia, ¿por qué iba a seguir haciéndome responsable de sus asuntos? Al principio, fue difícil. Cada vez que recibía una notificación de pago atrasado, sentía un remordimiento que intentaba ahogar con la justificación de que era lo correcto. Pero con el tiempo, ese remordimiento se convirtió en indiferencia. Ya no me importaba. Habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de mi decisión comenzaran a hacerse evidentes. Mis padres intentaron contactarme, primero con mensajes amables, luego con llamadas más urgentes. Pero yo no respondía. No quería hablar con ellos, no quería escuchar sus excusas o sus intentos de justificación. Finalmente, mi hermano mayor vino a verme. «¿Qué estás haciendo, hermano?», me preguntó con una mezcla de preocupación y frustración en su voz. «Mamá y papá están pasando por un momento difícil. Necesitan tu ayuda». Lo miré directamente a los ojos y le dije lo que llevaba semanas pensando. «Ellos decidieron que no soy parte de su familia. Así que ya no soy responsable de sus problemas.
Mi hermano intentó razonar conmigo, intentó hacerme ver que estaba siendo egoísta, que estaba castigando a nuestros padres por una decisión que tal vez no entendía completamente. Pero yo no estaba dispuesto a escuchar. Había tomado mi decisión, y no iba a dar marcha atrás. Con el tiempo, el distanciamiento entre mis padres y yo se hizo más evidente. Ya no iba a sus reuniones familiares, ya no les llamaba para saber cómo estaban. Había cortado los lazos que nos unían, y aunque en el fondo sabía que eso me hacía daño, también sentía que era necesario. Mis hermanos intentaron mediar en varias ocasiones, pero yo me mantuve firme en mi decisión. No quería ser parte de una familia que me había excluido de esa manera. No quería seguir sintiéndome como un extraño en mi propia casa. A medida que pasaban los meses, comencé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba siendo justo con mis padres, o simplemente estaba actuando por orgullo y resentimiento? No tenía respuestas claras, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no veía a mis padres de la misma manera, ya no sentía esa conexión que antes nos unía. Había un vacío en mi corazón que no sabía cómo llenar. Ahora, mirando hacia el futuro, no sé qué me depara. Sé que las decisiones que he tomado han tenido consecuencias, y que esas consecuencias han afectado no solo a mis padres, sino también a mí mismo. Pero también sé que no puedo seguir viviendo en una relación que me hace sentir excluido y menospreciado. Tal vez algún día encuentre la manera de perdonar, de reconstruir los lazos que he roto. Pero por ahora solo puedo seguir adelante, con la esperanza de que el tiempo me dé las respuestas que necesito. Un año después de aquel fatídico domingo, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana menor, con quien siempre había tenido una relación cercana. Necesitamos hablar, dijo con una voz que no admitía discusión. Aunque estaba renuente, accedí a encontrarme con ella en un café cercano. Al verla, noté que había envejecido. Sus ojos reflejaban una preocupación que no había visto antes. Mamá y papá están enfermos, comenzó. No es algo grave, pero necesitan ayuda. Y necesitan que estés ahí. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. A pesar de todo, todavía los amaba. Pero el resentimiento seguía ahí, arraigado en mi corazón como una espina que no podía sacar. ¿Y por qué debería ayudarlos? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Ellos decidieron que no era parte de su familia. ¿Por qué debería importarme ahora? Mi hermana suspiró como si ya hubiera esperado esa respuesta. Porque, a pesar de todo, siguen siendo tus padres. Y porque, en el fondo, sabes que esto no es lo que realmente quieres. Después de mucho pensarlo, decidí visitar a mis padres. Al llegar a su casa, me sorprendió ver lo mucho que habían cambiado. Mi madre, siempre llena de energía, ahora parecía frágil y cansada. Mi padre, antes fuerte y seguro, ahora caminaba con dificultad. Gracias por venir, dijo mi madre con una voz temblorosa. Sabemos que hemos cometido errores y queremos que sepas que lo sentimos. Esas palabras tan simples pero tan sinceras comenzaron a derretir el hielo que había rodeado mi corazón durante tanto tiempo. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté, con una voz que apenas podía contener la emoción. Mi padre tomó la palabra. Fue un error. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, pero ahora vemos que te lastimamos. Y eso es algo que nunca quisimos. En ese momento sentí que una parte de mí se desmoronaba. Todo el resentimiento, la ira y la tristeza que había estado cargando durante tanto tiempo comenzaron a disiparse. Los perdono, dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. A partir de ese día comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil y hubo momentos en los que el resentimiento intentó resurgir. Pero con el tiempo, aprendimos a perdonarnos y a seguir adelante. Ahora, miro hacia el futuro con esperanza. Sé que las cicatrices de lo que pasó siempre estarán ahí, pero también sé que hemos aprendido a vivir con ellas. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Hoy, años después de aquel día, mi relación con mis padres es diferente. No es perfecta, pero es auténtica. Hemos aprendido a valorarnos mutuamente, a entender que el amor no siempre se expresa de la manera que esperamos, pero que sigue siendo amor al fin y al cabo. A veces cuando miro hacia atrás, me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Pero luego recuerdo que el pasado no se puede cambiar, y que lo único que importa es cómo elegimos vivir el presente.
Y así, con el corazón más ligero y la mente más clara, sigo adelante, sabiendo que, a pesar de todo, la familia es lo más importante.